Bienvenidos amigos a otra edición de Huellas sobre el Agua. Yo soy Fabiola Romero y este es un espacio que hemos diseñado para contar testimonios e historias que Dios ha escrito en la vida de muchas personas y que definitivamente merecen ser contadas. Nuestra invitada de hoy tiene una historia de sanidad, una historia de fe, una historia de lucha y perseverancia. Es una de esas valientes guerreras de la fe que ha superado en varias oportunidades una enfermedad que amenazaba con quitarle su vida. Así que tengo el gusto de presentarles a Teresita Pérez, y me permiten decirle así con tanto cariño, pero ella es una ministro de Dios, una pastora que tengo el honor de conocer hace muchos años. Bienvenida a Huellas sobre el Agua. Gracias, Fabiola. Para mí es un honor estar en este programa contigo. Qué bueno, hemos querido contar su historia hace bastante tiempo. He sido testigo de lo que ella ha superado, ¿verdad? Y es que cuando la palabra cáncer aparece en la vida de una persona, cambia todo radicalmente. Hace falta mucha fortaleza y fe, sobre todo, para poder librar esa batalla. Y la mayoría de las veces, cuando se libra con verdadera fe, pues se supera. Pero, ¿cómo era tu vida antes de escuchar ese primer diagnóstico? Pues fíjate, mi vida empezó a cambiar a partir del año 1994, cuando mi esposo y yo recibimos al Señor y rendimos nuestra vida al Señor. Y en ese momento, igual que dice la palabra de Dios, exactamente, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, esa transformación día a día empezó a cambiar toda nuestra vida. Tanto la de él como la mía, pero en mí fue así como un rayo que cayó del cielo y empecé a caminar por fe y no por vista. Lo primero que sucedió desde el punto de vista de sanidad en mi vida fue que el Señor empezó a sanar mi corazón. Hubo una sanidad interior tremenda a través de los años. Hubo una restauración de mi salud porque yo en aquellos momentos me había convertido en una asmática. Y en ese momento Dios comenzó a hacer grandes cosas en mi vida y a dejarme saber que Él era un Dios sanador, que ese Jehová Rafa que nosotros estamos siempre hablando de Él era real. Has dicho algo muy importante, la sanidad del corazón. Y es que está hasta científicamente comprobado que cuando las personas enferman de cáncer, casi siempre hay una relación de estrés, de sufrimiento, de dolor, de falta de perdón en el corazón de esas personas. ¿Te tocó buscar en esos rinconcitos para encontrar lo que tenías que sanar en tu corazón? Sí, por supuesto. Sabes, decisiones mal tomadas en la vida, de procesos en la vida que desde muy niña tuve. Yo vine de Cuba en el año 1961, cuando era una niña, dejé mi mamá atrás. Eh, Tantas cosas que pasó esa generación, ¿verdad?, de cubanos. Y en ese proceso hubieron muchas heridas que fueron marcando mi vida. Y cuando ya yo vine y rendí mi vida al Señor, Él empezó a sanar todas esas cosas que habían sido heridas externas, las cuales yo no había tenido control nunca, y de aquellas que yo misma me había buscado a través de los años, porque cuando yo llego a los pies del Señor, yo no era una niña, ya yo era una mujer con 46 años, con hijos, con nietos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que cuando ya se presenta ese diagnóstico, sabes, yo había profundizado en las escrituras, yo me había sumergido en la palabra, yo había decidido estudiar y sumergirme en la palabra, me había graduado del Instituto de Alfa y Omega, que en aquellos momentos era el lugar donde yo estaba congregándome y estudiando. Esa fue mi primera graduación. Imagínate, a los 51 años por primera vez me puse un birrete y una toga y mis padres tuvieron la oportunidad de verlo, porque ese era el sueño de ellos y sobre todo el de mi papá. Así que yo pude lograr traer a mi mamá de Cuba durante el Mariel y mi papá estuvo ahí en esos momentos también. Así que fue una gran celebración de parte de Dios para nosotros y para mi vida.
¿Cómo piensas que repercutió el proceso de sanidad interior en tu sanidad física? Porque eso es importante que le contemos a las personas que antes de ir a un tratamiento físico, bueno, es recomendable que la persona se haga todos los tratamientos que el médico recomiende, hace falta ir a un tratamiento interno. ¿Cómo funciona en tu caso? Completamente, Fabiola, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando el médico divino es el Señor, y cuando el médico divino hace así, mete la mano en el corazón tuyo, porque Él es el único que lo puede hacer. Cuando Él empieza a meter la mano ahí, Él empieza a encontrar áreas que nada, ni nadie, ni siquiera muchas veces nosotros mismos podemos entrar ahí, en esos huequitos, en esos lugares escondidos, en esas partes tan privadas y tan íntimas que muchas veces a uno hasta las olvida. Y después regresan. Algo hace que hace clic, y ese clic es el que nos lleva a mirar ahí adentro, pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a sanar, empieza a procesarnos. Te voy a dar un testimonio de esa parte de mi vida. Yo llegaba a la iglesia en aquellos primeros años y desde que entraba empezaba a llorar. Y mi esposo llegó un momento que me dijo, no regresamos más porque cada vez que vienes es llora y llora y llora y llora. Y yo siempre lo vi y después me di cuenta que era Dios limpiando mi alma, limpiando mis emociones, limpiando mi mente, llenándome de una presencia grande de parte de Dios para que yo pudiera después hacerle frente a todo lo que vino después de eso. Es tan importante, un llanto liberador en ese caso, ¿verdad? Y así lo entendiste después. Sí. Liberas tu primera batalla contra el cáncer y gracias a Dios te recuperas. Completamente. En el 2002, ya siendo yo una persona, ¿cómo te voy a decir? Firme en la palabra. Es la mejor manera que lo puedo explicar. Ya yo estaba enseñando porque después que yo me gradué en el año 98, yo comencé a enseñar inmediatamente la palabra y seguí estudiando, porque yo seguí estudiando, yo no me cansé de estudiar. Mi última graduación creo que fue hace poco, pero porque nunca vamos a saber todo lo que necesitamos saber. Y esto no es asunto de títulos, dicho sea de paso, ni de diplomas colgados en la pared, sino sencillamente de que cuando uno tiene esa pasión por la palabra nunca es suficiente. Así que cuando yo voy a empezar a liberar ese primer diagnóstico, ¿verdad? Como te decía ahorita, conversando en privado, esta semana hace precisamente 18 años de ese primer diagnóstico. Y cuando yo recibo ese diagnóstico, yo voy sola, porque yo siempre he estado por proteger a mi esposo de malas noticias. Y yo decidí que yo era la fuerte para ir a hacerle frente a esa posibilidad. Y cuando yo regreso a casa, tengo que decirle que estoy pasando por un cáncer. Y obviamente hay cosas que enseguida vienen a tu mente. ¿Cuáles son? ¿Cómo es posible ahora que ya yo he recibido la sanidad, que yo conozco que tú eres el sanador, que yo sé que tú eres el que te presentas en la vida de toda persona, que ahora que yo soy maestra, que yo estoy enseñando la palabra, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué se va a creer en la iglesia? Porque, ¿sabes? Tenemos todas esas ideas equivocadas de que los cristianos no nos enfermamos. Y eso es completamente erróneo. Sí puede haber enfermedad, pero sí tenemos al Dios sanador que no se da por vencido con nosotros cuando decidimos creer y poner nuestra confianza en Él. ¿Es más fácil o más difícil enfrentar un diagnóstico como ese por segunda vez, cuando ya experimentaste el tratamiento y la sanidad? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! Sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque la segunda vez, después de 14 años, que yo tengo que enfrentarme de nuevo con ese diagnóstico, era lo más lejos de mi mente. Nunca pensé que eso iba a volver a suceder, y mucho menos después de que, médicamente hablando, después de 10 años que ya tú pasaste por un cáncer, los médicos regularmente te dicen que eso no regresa. Y sí regresó, el cáncer que yo tuve en el 2002 fue el cáncer de mama, de un seno, y el cáncer, pero yo solamente me operé en aquellos momentos quirúrgicamente y tuve tratamiento por ese
proceso y ese momento, pero en el año 2016, acababa de jubilarme, tuve el segundo embate con el cáncer del otro seno. El proceso fue más largo, quizás ya había más edad, muchos otros factores estuvieron ahí, pero sí, fue bien difícil, fue bien duro. Hubieron otras secuelas y consecuencias. Mi esposo ya también estaba mayor, la familia se vio muy afectada, pero todos lo superamos. Dentro de eso, la paz del Señor siempre estuvo conmigo, Fabiola. Yo siempre creí en ese Dios bueno, amoroso, y ese Dios que nunca se dio por vencido conmigo porque había un propósito. Y yo creía eso perfectamente. El mismo Dios que enseñas y predicas ahora también, pues en el Instituto Bíblico, como pastora, consejera de mujeres, y escribiste un libro precisamente que puede ayudar a las personas a superar una batalla como la que tú libraste, ¿verdad? Así es, en el 2000, muchos años después del primer cáncer, al fin logré escribir mi testimonio que se llama Mi Decisión. Es un testimonio que me liberó a mí de muchas cosas. Yo tuve que escribirlo años después porque yo tuve que separarme de mis emociones para poder escribir un libro que diera testimonio y honra solamente a Él y no a lo que yo había hecho, sino lo que Él había hecho a través de mí en ese momento y conmigo. Fue un tiempo de intimidad con el Señor, fue un tiempo de creer en sus promesas, fue un tiempo de sumergirme completamente en su palabra. Fíjate, desde el 2002 y vine a publicar el libro en el 2010, cuando nadie ya pensaba que yo lo iba a hacer. Y ese libro, que ha sido un instrumento por todos estos 10 años, ha sido un instrumento para yo sembrarlo en la vida de muchas mujeres, en la vida de muchas personas, para que ellos vean que hay un Dios que los ama y un Dios que nos da esa esperanza de estar a nuestro lado cuando estamos pasando por pruebas de fuego. ¿Por qué se llama Mi Decisión? O sea, tu decisión en este caso. Se llama Mi Decisión porque fue mi decisión creer. Fue mi decisión creer en su palabra. Fue mi decisión saber que cuando Él dice en su palabra, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y seas sano, eso era para mí. Fue mi decisión creer cuando en el 2002 un predicador que fue a la iglesia en aquellos momentos y trajo una palabra, esa palabra yo me agarré a ella y la hice mía. Fue el ancla que Dios me dio en esos momentos para yo sostenerme. Y esa palabra se encuentra en Salmos 118, 17, que dice, no moriré, sino que viviré para contar las obras de mi Dios. Creí en sus promesas, creí en lo que Él dice. Y de nuevo, después en el 2016, el Señor, acabado de salir yo del diagnóstico del segundo cáncer, recibo una invitación para ir a Panamá y predicar ese año, en octubre de ese año. Y lo lindo fue que cuando yo llegué al doctor y me empezaron con todos los tratamientos de quimo, que dicho sea de paso, tuvieron que hasta pararlos porque yo tuve reacciones muy fuertes. Yo le dije, doctor, yo no sé cómo usted va a hacer, pero yo en octubre tengo que ir a Panamá. Así que con peluca, sin peluca, con gorro, sin gorro, con los pies con problemas que estaba teniendo, con mis manos, no importa lo que esté pasando, yo en octubre tengo que ir a Panamá a predicar. Y fue en la iglesia que me habían invitado, fue en la iglesia donde cuando mi papá falleció, que mi papá falleció en Panamá, se le dio un servicio memorial a mi papá en el 2002. Así que, ¿qué quieres que te diga? Es anclarse en la palabra de Dios, sumergirte en la palabra de Dios. Háblame un poquito más de ese proceso, porque quizás por el título de este video, porque estamos también en YouTube, estamos también en Facebook, La Nueva 883, con este programa que se llama Huellas sobre el Agua, hoy con la pastora Tere o Teresita Pérez, como la conocemos cariñosamente.
Hay muchas personas que por el título del video van a querer escuchar más sobre el proceso de sanidad interior y el proceso de perdón. Yo creo que hay mucha gente rota por dentro, caminando por las calles, asistiendo a la iglesia, haciendo una vida a veces hasta exitosa, pero siguen rotos por dentro. Hay heridas que se quedan allí y no sanan nunca y te acostumbras a vivir con ellas. Vamos a profundizar en ese proceso de sanidad interna porque yo creo que para toda persona es importantísima la sanidad interior para poder obtener la sanidad física, mental y emocional. Estoy 100% de acuerdo contigo y te voy a decir por qué estoy 100% de acuerdo contigo. Porque en el proceso de mi conversión, de rendir mi vida al Señor, una de las cosas que tuvo que suceder fue que yo tuve que perdonarme yo. Y cuando es, muchas veces, dado mi forma de haber sido criada, mi manera de haber crecido en esta vida con tantas vicisitudes y con tantas situaciones difíciles, yo nunca tuve mucho problema en perdonar a otros, pero sí lo que no me daba cuenta era de que no me perdonaba yo. Y en el proceso de no perdonarme yo, después yo fui averiguando y dándome cuenta en mi interior, que era que aquellas personas que habían herido mi vida de una manera u otra, habían empezado a dejar esas huellas, esos golpes internos. Y eso había causado muchas veces que yo me culpara de que esas situaciones habían sucedido en mi vida por culpa mía y no por culpa de los demás. Así que, fíjate, el Señor me llevó en aquellos momentos, y estamos hablando ya más de 20 años, a algo que todos sabemos y todos conocemos, que hemos crecido en la iglesia de alguna manera, sea una iglesia evangélica, una iglesia católica, el Padre Nuestro. Y cuando yo empecé a darme cuenta, después de haber rendido mi vida al Señor, fue que el Padre Nuestro me estaba diciendo a mí: perdóname tú como yo perdono a los otros. Pero cuando yo me di cuenta que parte del prójimo era yo misma, porque después el Señor en su palabra dice, el prójimo eres tú también. El prójimo es no solamente, tú tienes que amarte como tú amas al prójimo. Cuando yo entendí esa verdad, yo me empecé a dar cuenta, Fabi, que yo me tenía que perdonar, que yo no estaba por arriba de Dios. Porque si Dios era capaz de perdonarme cualquier decisión mal tomada que yo había hecho en mi vida, ahora ¿quién era yo para no perdonarme yo? Para no crear esa verdad, para obstaculizar esa verdad, para convertirla en un muro donde Dios no podía penetrar. Qué interesante es eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que cuando le damos nuestro corazón a Jesús, somos criaturas nuevas. Para algunas personas el proceso de sanidad toma tiempo, otras personas lo reciben inmediatamente. Hay personas que tardan muchos años en perdonarse a sí mismos o en perdonar a otros. Y hay quienes reciben ese don de corazón perdonador, pero siempre hay un trabajo que hacer. Y el primer paso es creer que somos unas nuevas personas, que cuando nacemos de nuevo y es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos criaturas nuevas, dice la Biblia. Significa que lo viejo quedó atrás y que todos nuestros pecados, acciones, errores quedan en el fondo del mar. Dice también la palabra de Dios que Él no se vuelve a acordar de ellos. Y si Dios no se acuerda de lo que echó al mar cuando te perdonó, ¿por qué tú vas a ir a recogerlo? ¿Verdad? Entonces, es interesante que podamos hablar de esto porque hay muchas personas que viven con autocondenación. Conozco mujeres que por años todavía no se han perdonado, a lo mejor el haberse hecho un aborto, que es algo tan terrible cuando estaban muy jóvenes, la herida que se infringieron a ellas mismas, ¿verdad? Pero todo es nuevo cuando venimos al Señor. El Señor en su gran misericordia
misericordia nos viste de blanco y todo lo demás dice que si los pecados son como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Entonces, entender ese perdón completo de Dios, me imagino que te ayudó mucho y eso es lo que queremos que las personas entiendan, ¿verdad? Sí, y es necesario que las personas entiendan que cuando tú estás en un proceso de seguir rumiando en tu corazón cosas del pasado, eso lo único que hace es llevarte de nuevo ahí, es mantenerte ahí en el pasado. El presente siempre va a estar marcado de alguna manera, manchado, por decirlo de otra forma, por ese pasado tuyo. ¿Y qué sucede? Que el futuro lo estás limitando. Estás limitando lo que Dios quiere hacer contigo y a través tuyo. Satanás es muy astuto. Y Satanás es muy astuto porque cuando tú vas a pararte en algún lugar, sea persona a persona, sea en un púlpito, como yo he tenido oportunidad de hacerlo, atrás de un podio enseñar a una clase, sea lo que sea, Satanás siempre va a venir a recordarte, sobre todo cuando tú estás hablando de un tema álgido que te ha tocado a ti vivir, siempre va a venir a recordarte. ¿Y qué moral tienes tú para hablar de eso? Pero ¿sabes qué? En ese momento es el que tú tienes que recordar que la sangre de Cristo te lavó a ti de todo pecado, que Jesús murió en la cruz para que tú fueras libre y conocerás la verdad y la verdad te hiciera libre. Es el momento de decirle a Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque lo que Dios hizo desde el momento que yo rendí mi vida a Él es hacerme esa nueva criatura, esa nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú has conocido al Señor y te has sentido enfermo, te has sentido con culpa, te has sentido con resentimiento, pues necesitamos entrenarnos como buenos guerreros. Para eso vamos a la iglesia, para eso estudiamos la Biblia, porque entonces hay que sacar esas armas espirituales a la hora de hacerle frente a una enfermedad, a una situación emocional que nos está haciendo daño. Y para aquellos que no saben lo que es nacer de nuevo, para aquellos que han creído en Dios, como cualquier persona puede creer, pero no han hecho una confesión recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero que la pastora Tere nos guíe en una oración. Y tú que nos estás viendo, si nunca has hecho esta confesión, tu vida puede cambiar hoy. Así que haz esta oración con nosotros. Padre, te damos gracias en estos momentos. Te damos gracias para que toda persona que al sonido de mi voz, que no haya rendido su vida, Señor, a Cristo, en estos momentos yo te pido, Señor, que seas Espíritu Santo tocando su corazón. Y haz esta oración conmigo. Si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Padre, en este día, yo entrego mi vida, rindo mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro a tu Hijo Jesucristo, al que murió por mí en la cruz, al que derramó toda su sangre para que yo fuera libre y libre completamente de todo pecado, de toda maldición. Yo te doy gracias porque sé que en este momento mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia de fe donde Dios te llevó a dejar tus huellas sobre el agua. Muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar si necesitan comunicarse contigo, si quieren una administración, una mujer que necesite consejo que le puedas guiar en su camino a la sanidad? Me pueden encontrar por la página que es del ministerio, www.sembrandosemilla.org. Me pueden encontrar en Instagram, Tere_Pérez, Sembrando 2020. Y me pueden encontrar también en Facebook, pero Facebook lo mantengo de forma personal. En Instagram en estos momentos es lo que estoy haciendo del ministerio. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Huellas sobre el Agua. Y a ti por haberme invitado. Que Dios los bendiga. Amigos, hasta la próxima.